Perfecto. ¿Quieres que lo presente yo? Sí, por favor. Bueno, entonces, el maestro doctor Pierre-Antoine Fabre. Él fue discípulo de Michel de Certeau, que por cierto, Michel de Certeau fue alguien muy, muy cercano a la Universidad Iberoamericana. Yo tuve el privilegio de conocerlo y casi entro a su seminario, pero le agarró la muerte. Y alumno de la Escuela Normal Superior de Saint-Cloud. Es director de estudios en la Escuela de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales. Dirigió el Centro de Antropología Religiosa Europea del 2005 al 2014. Es miembro de la Junta Directiva del Laboratorio de Excelencia de Hastec y fundó en el año de 2015 y preside con José Eduardo Franco la Sociedad Internacional de Estudios Jesuitas. Es editor de la revista Archives of Social Science of Religions y miembro del consejo editorial de la revista Cristianesimo, de la Historia en Italia, y de la revista Historia en Santiago de Chile. Obviamente su currículum es muy, muy amplio, muy, muy amplio. Tiene muchos trabajos sobre la espiritualidad moderna y sobre la Compañía de Jesús, entre otros, cito, la Compañía de Jesús en América Latina después de la restauración, los símbolos restaurados. Otro más, la 25ª sesión del Concilio de Trento en textos. Otro más, la supresión, fundación, restauración de la Compañía de Jesús de 1773 a 1814. Y sus líneas de investigación actuales son el desarrollo de la literatura espiritual a fines del siglo XVI y en el siglo XVII, y la dirección espiritual de la Compañía de Jesús. Si alguien quiere abordar un poco más el tema y que hable francés, es un currículum muy, muy amplio que lo pueden encontrar con su nombre en Google. Así es de que, bueno, esta ha sido una presentación muy, muy pequeña. Pues Tere, estamos esperando nada más Pero, ya Manuel, que... una parte importante de las 12 conferencias que vamos a tener de este curso es que hay historiadores, hay jesuitas de diferentes generaciones, las ponentes, y que van a ir completando las diferentes visiones de la Compañía de Jesús. Además, hay tanto nacionales como extranjeros y personas que inician su investigación dentro de la Compañía de Jesús, o sea, sobre la Compañía de Jesús, y otros que ya llevan muchos años y la vamos a ver desde diferentes puntos de vista. Entonces yo creo que la conferencia que nos va a dar Pierre Antoine es importante porque nos da la visión de un laico francés que ha dedicado parte de su vida profesional al estudio de la Compañía de Jesús. Evidentemente, primero, con muchos agradecimientos con esta invitación que realmente para mí es muy grata y porque el país de México y particularmente la Ciudad de México son lugares donde trabajé mucho en estos años, así que realmente estoy muy feliz de estar con ustedes, aunque del otro lado del Atlántico. Y entonces os había propuesto esta reflexión, cómo concebir una historia de la Compañía de Jesús en México en la larga duración, y esto me impone como introducción, en realidad, unas propuestas más bien historiográficas sobre este término de larga duración, sobre este tema de la larga duración. Así que mi primer punto será sobre este concepto finalmente historiográfico, y el segundo punto llevará sobre lo que se puede pensar como una multiplicidad de compañías en este largo plazo. Un tercer punto que tocará lo que se llama, todavía se sigue llamando la nueva compañía, o sea, la compañía después de la restauración de los principios del 19, y
tendré finalmente una última parte sobre tratando de inserir, porque me parece también muy importante, de inserir México en su contexto latinoamericano más general. Y después, después concluiré con una breve conclusión después para que tengamos tiempo para preguntas, aunque ya estemos un poco atrasados. Pero la primera propuesta que quería hacer, en realidad, lleva sobre este tema de la larga duración, porque seguramente los que se interesan, como ustedes, todos ustedes seguramente, que se interesan en la historia de la Compañía de Jesús, habrán constatado que finalmente en los últimos años, y en particular desde el 2014, cuando se empezó las conmemoraciones, también una nueva ola de trabajo sobre la historia de la compañía, y este tema finalmente de la relación entre la antigua y la nueva compañía, y hay que señalar que México fue particularmente eminente en este trabajo, en particular con todos los libros que publicó, que fueron publicados con el impulso de Perla Chinchilla Polling y por otra parte en Roma también, donde muchos trabajos se fueron desarrollando, pero también en otros lugares, en América y en Europa. Y finalmente la problemática era de tratar finalmente de pensar si teníamos que concebir una compañía o dos, si había una unidad finalmente de la historia de la compañía o si no había que buscar esta unidad. Y yo tengo que decir que finalmente desde unos 10 años mi pensamiento sobre este punto evolucionó mucho. O sea que al principio yo pensaba que finalmente había como una historiografía más tradicional finalmente, que trataba de mantener la idea de una compañía, de una única compañía, desde la fundación de los 40 del 16 hasta ahora. Y finalmente, progresivamente, me puse a pensar con todos los trabajos que pude leer sobre este tema, que en realidad quizás la continuidad no era una problemática tradicional, sino al contrario, quizás la problemática más innovadora que se podía construir. ¿Y por qué? Porque en realidad, finalmente, pensar la discontinuidad de la compañía entre dos compañías, que yo pensaba como la mejor metodología para pensar esta historia, finalmente llevaba a poner en mucho relieve este momento del fracaso, ¿no?, de la supresión de la compañía en el 73 del 18, antes de la restauración en el 14 del 19, y que finalmente esta inmensa catástrofe de la supresión de la compañía finalmente había sido quizás, y esto es verdad también, había sido muy difícil de pensar en el 19 y en el primer 20. Y tenemos una prueba como empírica de esto, porque como saben, finalmente la Compañía de Jesús tuvo mucha dificultad para escribir su propia historia en el siglo XIX, porque finalmente para escribir su propia historia tenía que tratar de integrar esta ruptura, y era difícil de integrarla. Pero finalmente llegué a la idea que al fin y al fondo el tema de la continuidad era más fecundo. ¿Y por qué? Porque finalmente no hay una ruptura en la historia de la Compañía de Jesús, la ruptura de la supresión.
en realidad la historia de la compañía es una historia hecha de una cantidad de rupturas, de expulsiones, de exilios, de accidentes de todo tipo que atravesaron toda la historia de la compañía desde estos casi cinco siglos y que finalmente pensar una discontinuidad entre dos grandes épocas de la compañía finalmente evitaba de pensar a la realidad de esta historia mucho más globalmente conmovida, mucho más globalmente estallada, ¿no? Entre una cantidad de periodos muy diversos. Así que finalmente llegué a la conclusión que había que pensar más bien en términos de continuidad hecha de una multiplicidad de rupturas que de una discontinuidad que favorecería finalmente un solo momento, un solo evento catastrófico, el de la supresión. Y por esto lo propongo realmente como la manera más fecunda finalmente de pensar esta larga duración de la historia. Y también lo digo porque finalmente, al mismo tiempo, cuando se trata de pensar este momento del grande fracaso de la supresión, en realidad, cuando observan el detalle de este periodo de 40 años entre el 73 del 18 y el 14 del 19, en realidad, finalmente, el momento de la supresión de la compañía, finalmente, es muy difícil de lograr, de ubicar, porque, como saben, la compañía sobrevivió en la Rusia durante todo este periodo y la compañía volvió a existir, en particular en Italia, desde los primeros años del siglo XIX, sin esperar el XIV. Volvió a existir, en particular en el sur de Italia. Y también en Francia, por ejemplo, las prefiguraciones de una nueva compañía que tenía que renacer también, estos preámbulos empiezan ya desde los primeros años del XIX. Así que finalmente, de una parte, si se piensan las cosas intensivamente, no hay una ruptura así de 40 años, ¿no? Es una ruptura que es ficticia finalmente, y por otra parte hay una multiplicidad de rupturas. Así que por estos dos motivos combinados, me parece mucho más importante pensar esta unidad de una historia, esta continuidad de una historia, pero evidentemente una continuidad hecha de una multiplicidad de diferencias, de diferentes periodos, de diferentes momentos, en el espacio y en el tiempo también, y concluiré sobre este tema del pensamiento también espacializado de la historia de la compañía, y no solamente temporalizado. Pero esto es lo que quería indicar en introducción, es que realmente, y yo tomaba el ejemplo de mi propia evolución, pero pienso que con muchos colegas que trabajaron sobre este tema en el último periodo, llegamos a la misma conclusión finalmente, o sea, de concebir una continuidad problemática de esta larga historia. Entonces, esto lo quería mencionar así de un primer momento. Y que quisiera también, para prolongar esta introducción y entrar en el objeto el mismo, quisiera también proponer un primer ejemplo de estas múltiples compañías. Y yo lo haré recordando el caso de un trabajo por el cual tengo mucha admiración, que es el trabajo de un colega y amigo que tiene que intervenir en una próxima sesión, que es Alejandro Cancino. Alejandro Cancino es un jesuita que tuve el grande honor de seguir su trabajo doctoral en París en los años 2000, 2010, y Alejandro Cancino
trabajó sobre, que hizo realmente un trabajo realmente admirable sobre la zona del norte de México, sobre la zona llamada de los Tarahumaras. Y hizo un trabajo por el cual tengo mucha admiración porque es un trabajo que era al mismo tiempo, en tanto que jesuita, un trabajo militante sobre estas zonas, porque él era uno de los actores de un proyecto muy importante en esta zona que fue el proyecto Profectar, o sea, el proyecto de fe compartida en Tarahumara, que era un proyecto de una nueva forma de trabajo apostólico, digamos, en esta zona, pero trabajo apostólico de la época contemporánea, porque es un proyecto que se armó a partir del año 85 del siglo XX, y al mismo tiempo hacía un trabajo de antropólogo, porque tenía una formación de antropología, observando, también trabajando en antropólogo con estas poblaciones de esta zona muy particular, como saben, de México, y al mismo tiempo hacía un trabajo de historiador de la compañía, finalmente, relacionando este momento del final del siglo XX con la época anterior. ¿Y por qué aludo a este trabajo? No solamente para decir una vez más mi admiración para esta obra, pero también porque ¿cuál fue la sorpresa inmensa finalmente para mí cuando trabajé con él? Es que para los jesuitas y las poblaciones del norte de México, de esta zona, del finales del 20, lo que ellos pensaban como la antigua compañía era la compañía del principio del 20, o sea, el primer momento en la época contemporánea donde los jesuitas volvieron en esta zona. Volvieron a esta zona durante un cierto tiempo, después se tuvieron que ir y después volvieron de nuevo, y esto es el periodo, digamos, en el cual Cancino estaba activo como jesuita. Así que esto para mí me dio una idea fundamental, que era esta idea de la multiplicidad de las compañías, de las historias, de los periodos, de las discontinuidades finalmente, porque finalmente para la gente de la Tarahumara, el recuerdo de la más vieja compañía era el recuerdo que tenían de memoria casi de una tradición oral, ¿no? De lo que había sido la primera vuelta de los jesuitas en el siglo XX. Y finalmente, para ellos, tenían mucha poca relación con una otra antigua compañía, que era la compañía de la época moderna, que también había llegado hasta estas zonas en el siglo XVII y XVIII. Así que finalmente habían muchas antiguas compañías. Había la del siglo XX, del primer 20, y la de la época moderna. Pero finalmente había esta conjunción de historia y de memoria que caracterizaba la compañía del primero 20 relativamente a la actividad apostólica de los jesuitas del fin del siglo XX, y entre los cuales Alejandro Cancino. Así que para mí esto fue realmente un ejemplo de del problema finalmente del problema que llamamos la antigua compañía, ¿no? Que la antigua compañía, cuando somos en Europa o cuando somos en el país de los tarahumaras, no pensamos la misma cosa, ¿eh? Y esto para mí fue ejemplar para tratar de pensar lo que trataba de llamar estas múltiples discontinuidades en la historia de la compañía, que finalmente hace que, finalmente para mí, ya se perdía un poco la significación de pensar esta grande, única ruptura del momento de la supresión. Y añadiría una cosa más. Es que más generalmente, con este caso de los tarahumaras, es que finalmente cuando la compañía de Jesús fue restaurada o restablecida,
en el año 14 del siglo XIX, la idea que tenían los jesuitas que volvieron de Rusia mayormente, y unos que ya estaban en Italia, que habían ya reempezado su trabajo apostólico en Italia. La idea era de restablecer la compañía tal como había sido en el momento de su supresión, al idéntico, digamos. Había esta idea de restablecer, de restaurar, de encontrar de nuevo esta misma compañía. Y esto finalmente, esto también es una ficción, porque precisamente como no había realmente una ruptura completa, finalmente algo siguió de la historia entre la supresión y la restauración. O sea que la compañía del 19 no es para nada la misma que la compañía que se suprime en el 73 del 18. Así que finalmente, para tener este ideal de una restauración al idéntico, había quizás precisamente que pensar esta ruptura brutal, finalmente, que podía permitir de pensar una restauración al idéntico, como si un cuerpo se había parado, se había así petrificado y volvía a existir, ¿no? De una vez así. Así que, finalmente, también a este nivel, me parece fundamental de pensar esta continuidad, porque pensar esta continuidad es también pensar la especificidad de la compañía de la restauración del 19, en particular como lo saben, en el hecho que cuando la compañía es restablecida con una tarea mayor, que es la tarea de la enseñanza. Cuando la primera compañía es fundada con una finalidad fundamental, es la misión. Y la enseñanza se desarrolla muy rápidamente, pero no pertenece a los textos fundadores, finalmente, que aprueban la compañía de Jesús en el 40 del 16. La finalidad primera es la finalidad del desarrollo misionero, como saben, un asunto absolutamente decisivo para la Iglesia Católica en este momento que promueve un nuevo desarrollo de la Iglesia Católica después de la crisis profunda de las reformas en Europa. Y cuando la compañía se restablece en el siglo XIX, en realidad se restablece primero con la experiencia precisamente de la compañía que había sobrevivido en Rusia, como orden de pura enseñanza, porque en realidad los jesuitas en Rusia tenían pocas misiones, porque el poder, la monarquía rusa que dejaba poca iniciativa misionera a los jesuitas, que tenían principalmente una vocación pedagógica. Así que finalmente la función de los jesuitas en el 14 y el 19 se redefine, y hay una palabra muy sintomática en el texto pontifical de Pío VII que aprueba la nueva compañía, es la misión de la enseñanza. Es una palabra muy sintomática porque significa que al mismo tiempo la enseñanza es la nueva grande misión, pero se conserva este término de misión que había sido el término de la primera compañía. Y también se pone principalmente como una misión de enseñanza, porque precisamente los jesuitas habían conocido muchas dificultades en su desarrollo misional en el siglo XVIII, y sobre este punto lo tengo solamente para citar, pero tengo que citar el tema de la crisis de la actividad de los jesuitas en China, con la condenación romana de la adopción de los ritos confucianos en China, y que marca finalmente
un primer momento del declino de los jesuitas en el 18 con el rechazo pontifical de la política jesuita en China, y por otra parte, el fracaso de las reducciones del Paraguay, cuando los jesuitas se oponen, y volveré sobre este tema, se oponen a la fronterización de los imperios españoles y portugueses. En la mitad del siglo XVIII, las comunidades guaraníes con las cuales trabajaban los jesuitas rechazan esta fronterización que divide en realidad su población, desplazando muchas poblaciones, y los jesuitas se oponen a esta política imperial, española y portuguesa, y esto es la causa última finalmente de la expulsión de la Compañía de América y finalmente de su supresión. Así que, como lo recuerdo en modo muy general, pero es evidentemente el campo misional, un campo muy problemático en la herencia jesuita, y es todo un proceso largo del siglo XIX para realmente reempezar, rearmar, redesarrollar, digamos, el trabajo misional de los jesuitas. Lo hacen muy progresivamente y lo hacen en términos muy diferentes, evidentemente, que lo habían hecho en las épocas anteriores. Así que, finalmente, como ven, el tema de la continuidad y discontinuidad es un tema riquísimo en términos historiográficos, porque permite realmente pensar mucho de la larga duración, precisamente, según el tema de esta intervención, de la historia de la compañía. Pero quizás quisiera, para volver en México, donde ya empecé a estar con los tarahumaras, pero me parecía muy importante mencionar esta zona, que fue una zona realmente importante en la historia de la Compañía de Jesús en México, en la larga duración precisamente. Pero quisiera volver a esta primera compañía en México. Esta primera compañía en México, cuando llega en el año 66 del siglo XVI, yo diría, y para seguir con mi tema, yo diría que llegó el PowerPoint o todavía no. Seguimos esperando que llegue, doctor. No, todavía no llegó, pero bueno, sigo y después haré un pequeño pasaje atrás para mostraros una imagen. Para volver finalmente a la problemática general de esta exposición, cuando la compañía, la antigua compañía de los años 70 del siglo XVI llega en México, yo diría que esta primera compañía ya es una segunda compañía, diría. Es una segunda compañía en el sentido que es una compañía que conoció relativamente a los primeros decenios de la historia de la compañía, entre los años 40 y 70, conoció unas evoluciones notables. Y yo lo diría en tres puntos para tratar de indicaros cómo esta compañía que llega en la Ciudad de México, en particular, no solamente en la Ciudad de México, es una compañía que ya conoció una historia importante y evoluciones importantes. El primer punto es que la compañía que llega en México en los años 70 es una compañía que está modificando muy profundamente, y esto se va a
finalmente a concluir en la quinta congregación general de los jesuitas en el año 94 del siglo XVI, va a transformar sus relaciones con un organismo católico que fue muy importante en la época moderna, que es la Inquisición. Como saben, la Inquisición fue un órgano eclesiástico con el cual la primera compañía tuvo muchas dificultades. Como saben, Ignacio de Loyola, fundador de la compañía, tuvo muchos procesos con la Inquisición en Salamanca, en Alcalá, en París, en Venecia, en Roma, hacia en Roma poquísimo antes de la fundación de la compañía, porque hasta los años 30 del siglo XVI, o sea, poco antes de la fundación de la compañía, se sospechaba unas inspiraciones que la historiografía española llama alumbradistas de los fundadores de la compañía, o sea, una relación a Dios, una vida interior, una dinámica espiritual que no podía meterse en los cuadros, en los marcos de una práctica tradicional, porque era un movimiento muy inspirado por una nueva tentativa de pensar la relación con Dios, muy sencillamente, de pensar la relación con Dios antes de pensar la relación en la iglesia. Y esto fue una dinámica muy profunda de los jóvenes futuros fundadores de la compañía. Y esta situación evolucionó profundamente en la segunda parte del siglo XVI, porque finalmente los jesuitas y la Inquisición llegan en una trayectoria paralela a la América Latina. O sea que los jesuitas son contemporáneos de la llegada de la Inquisición, son contemporáneos de la Inquisición y posteriores a otros órdenes religiosos que ya habían sido establecidos en México en particular desde muchos años, que eran los franciscanos y los dominicanos, que ya habían llegado en México desde los años 20 y 30 del siglo XVI. Así que es una segunda ola, digamos, de la evangelización moderna. Y es una segunda ola que es muy vinculada, digamos, con una nueva formulación, digamos, de la organización de la Iglesia Católica en América Latina en este último 16. ¿Y por qué recuerdo este hecho? Lo recuerdo primero para decir hasta cuál punto es una segunda compañía. En particular, recuerdo un hecho notable, que es en el marco de esta evolución en América, y esto es poco conocido hasta ahora finalmente, porque la historia en particular en Europa es muy eurocéntrica, como lo saben todos, así que en general minoriza las consecuencias de la vida de la Compañía de Jesús en América sobre su actuación en Europa. Hay como una concepción desde Europa hacia fuera de Europa, mientras que es fundamental pensar inmediatamente una compañía mundializada cuya vida fuera de Europa tiene implicaciones sobre las realidades europeas. Y el hecho que finalmente la actitud de los jesuitas en España en particular, relativamente a los conversos, tema fundamental en la España del XVI, si se podían admitir en los órdenes religiosos conversos, o sea, gente que provenía de una genealogía judía o morisca. En un cierto momento la compañía cierra la puerta a los conversos. Y cierra la puerta a los conversos. ¿A qué momento? Cierra la puerta a los conversos en el momento en que contracta una nueva alianza con la Inquisición en América. Y esto
es en los trabajos recientes que se hicieron sobre precisamente esta quinta congregación general del 94, se pone mucho en relación estas dos historias, americana y europea de la compañía, y esto me parece historiográficamente fundamental. Así que por eso quería recordar estas evoluciones profundas de la Compañía de Jesús en el segundo 16. Y segundo punto, que concretiza esta evolución, es un acontecimiento interesantísimo, fascinante, de la historia de la Compañía de Jesús en México, al momento de su llegada, y más precisamente en el 78, es el momento en el cual llega al Colegio Máximo de México una cantidad importante de reliquias que provenían de las catacumbas romanas y que habían sido ofrecidas por el Papa Gregorio XV a los jesuitas para que las traigan a la Ciudad de México, como una manera finalmente en particular, de fundar el Colegio Máximo. Y os recuerdo, si no lo saben, que Gregorio XV ofrece al mismo tiempo esta oferta de reliquias al Colegio Romano, el grande colegio jesuita de la ciudad de Roma, fundado en el 55, y una otra oferta al Colegio Máximo. Lo que dice dos cosas. Dice el prestigio ya en estos años fines de los 70 del Colegio Máximo de México. Esto es muy importante relativamente a la importancia de México en la geopolítica, digamos, de la compañía, pero también es importante notar cuál era la significación de esta oferta de reliquias. Esta oferta de reliquias de las catacumbas, sacadas de las catacumbas romanas, es realmente una de las circunstancias en las cuales la Compañía de Jesús afirma una devoción, un culto que había sido muy criticado por la Reforma. Recuérdanse del Tratado de Calvin, por ejemplo, contra el culto de las reliquias en el 43, que fue un texto fundamental. Y no solamente Calvino, pero también Erasmo, el grande humanista Erasmo critica muy vehementemente el culto de las reliquias como un culto exterior, y utilizo esta palabra exterior porque es una palabra que voy a encontrar en el texto que os mostraré si llega el PowerPoint. Este rechazo de los cultos exteriores, que es un rechazo de cultos exteriores que encuentra lo que llamaba un poco antes el alumbradismo, o sea, el privilegio de una relación interior a Dios que no pasa por objetividades exteriores, crítica de las reliquias, crítica de las imágenes, crítica de todas estas mediaciones materiales finalmente en la vida espiritual. Una dinámica fundamental de la Reforma. Y los jesuitas, cuando llegan en México, llegan con también este mensaje de reafirmación de estos cultos católicos. ¿Y qué pasa? Pasa que en esta reafirmación entran en conflicto directo con los primeros evangelizadores de México, que eran precisamente los franciscanos. Los franciscanos que habían tenido en la dinámica de la primera evangelización, que eran muy sensibles a la tradición erasmiana y muy sensibles a la idea de una nueva iglesia, de la generación de una nueva iglesia primitiva, también liberada de estos cultos que habían sido instalados progresivamente
en la tradición de la Iglesia Católica. Y hay una confrontación dura entre jesuitas y franciscanos sobre el tema del culto de las reliquias. Y esta confrontación es evidentemente una confrontación asumida por los jesuitas, porque es para ellos la manera también de imponer una nueva evangelización, una evangelización que es inmediatamente posterior. Os recuerdo que el Concilio de Trento cierra en el 63, o sea, 10 años antes de la llegada de los jesuitas en México. ¿Y qué hace el Concilio de Trento en su última sesión? Reafirma precisamente la legitimidad del culto de las reliquias, del culto de las imágenes y más generalmente del culto de los santos, o sea, de todas estas mediaciones entre el sujeto y Dios. Y esta problemática propiamente religiosa es una problemática central en los debates entre jesuitas y otras órdenes en la llegada en México. Y la mejor prueba de esto es que cuando se sigue de muy cerca la llegada de estas reliquias en la Ciudad de México, hay dos cosas importantes. La primera cosa importante es que finalmente estas reliquias romanas que llegan en un país que, como lo decía, ya conoció una evangelización, pero una evangelización mucho menos romano-centrada que la evangelización jesuita, porque los franciscanos y los dominicos, como saben, son órdenes mucho más, con una autonomía mucho más fuerte que relativamente a Roma. Hoy día, yo diría casi hoy día todavía. O sea que había también yo diría que adaptar estas reliquias al mundo mexicano. Y no es una casualidad si en los admirables relatos que acompañan la llegada de estas reliquias en México hay una leyenda que me parece muy fuerte, que es la leyenda de la pérdida de estas reliquias. Hay un naufrago del nave que lleva estas reliquias son perdidas, son encontradas finalmente casi milagrosamente en el mar y han perdido su certificado, sus autentificaciones. Como saben, una reliquia tiene una cosa que se llama la auténtica, que indica qué reliquia es, de dónde proviene, de qué santo, cuál es su nombre, etc. Y los jesuitas, cuando estas reliquias llegan al Colegio Máximo, tienen que finalmente rebautizar estas reliquias, huérfanas finalmente, okay, que ya no habían, que ya estaban sin sus certificados romanos. O sea que los jesuitas tienen que recertificar estas reliquias como reliquias mexicanas. Reinventar esta reliquia, descubrir de nuevo esta reliquia. Y esto, yo siempre tengo como muy importantes las leyendas en una manera general, pero cuando son leyendas hasta este punto estrechamente vinculadas con el destino de estas reliquias romanas, me parece muy significativo. Y otra cosa muy significativa es que finalmente los jesuitas tienen una defensa digamos, no encuentro el término en español, muy temperada, digamos, de este culto de las reliquias. Y la mejor prueba es que en una maravillosa carta, que es la carta de Pedro de Morales, que es un jesuita de este periodo, que escribe una larga carta donde describe todas las celebraciones que acompañaron la llegada de las reliquias al Colegio Máximo. Y en esta carta dice, teníamos que hacer estas ceremonias no solamente con reliquias, pero también con imágenes, unas
celebraciones exteriores con mucho decoro, con mucha exterioridad, para volver a este término, lo teníamos que hacer porque los indios, escribe Pedro de Morales, son plantas tiernas, o sea, son como niños, y estos niños se tienen que impresionar con cosas exteriores, porque son niños que todavía no tienen esta capacidad de una espiritualidad madura, desarrollada, autonomizada. Tienen que apoyarse sobre cosas materiales, porque es el recurso para ellos para llegar a algo como la fe católica. Y justifican así el hecho de organizar estas celebraciones. ¿Y por qué lo hacen? Lo hacen porque saben muy bien que son criticados por los otros religiosos que ya están instalados en la Ciudad de México, y en particular los franciscanos, como lo decía, muy influenciados por la sensibilidad erasmiana en la idea de una renovación de las prácticas cristianas en una iglesia transformada con la evangelización americana. Así que es un momento que me parece muy significativo de la complejidad de la llegada de los jesuitas en México, y que me parece muy significativa del hecho que es realmente una compañía que ya es una compañía que llega a un segundo momento de su desarrollo, relativamente a un primer momento, que era un primer momento mucho más crítico, mucho más distante relativamente a los cultos exteriores, precisamente. No sé si se recuerdan que, por ejemplo, la iglesia del Jesús, la primera iglesia romana de la Compañía de Jesús, que se construye a partir de los años 60 del siglo XVI, la iglesia San Ignacio, quizás más conocida ahora, es del XVII. Al principio los jesuitas no querían ninguna imagen en la iglesia del Jesús. No querían una imagen blanca, una iglesia desnuda, como los templos de la Reforma protestante. Y es finalmente la obligación de contratar, de negociar con los que pagaban la iglesia, o sea, los aristócratas romanos que querían capillas en estas iglesias, en esta primera iglesia, y querían imágenes en sus capillas, y los jesuitas tienen que acomodarse de esta primera política de la imagen finalmente, mientras que al principio son muy críticos de esta imagen y de estas imágenes materiales, y esto por un motivo fundamental que desarrollé en otros trabajos, que es el hecho que precisamente los ejercicios espirituales de Ignacio, o sea, el hogar espiritual fundamental de la primera Compañía de Jesús, no tiene que movilizar imágenes, tiene que movilizar solamente una dinámica espiritual de la imaginación y no imágenes materiales. Y esto es fundamental sobre esta primera espiritualidad jesuita. Y finalmente, la primera iglesia del Jesús tiene la herencia de esta primera espiritualidad. Así que, como ven, cuando se trabaja de cerca sobre la antigua compañía, entre de los inicios en la segunda mitad del 16, ya hay evoluciones muy importantes. Y evoluciones muy importantes, lo decía sobre el tema de las reliquias, y para acabar con el tema de las reliquias y indicaros cómo finalmente este tema es un tema de larga duración en la historia mexicana de la Compañía de Jesús. Y esto lo encuentro a través de un texto importantísimo en la iglesia, en la historia de la Compañía de Jesús. Es la historia que escribe en el 19 Francisco Javier Alegre, la historia de la Compañía de Jesús en México, y que publica en los años 40 del 19. Y cuando Francisco Javier Alegre escribe esta historia,
reescribe, después de Pedro de Morales en el 16, reescribe la historia de la llegada de estas reliquias en la ciudad de México, y tiene una formulación muy interesante. Esta formulación es que Javier Alegre produce esta imagen, reescribe esta historia, y hay en uno de los manuscritos conservados de Francisco Javier Alegre, de esta historia, hay una anotación al margen de uno de sus manuscritos, una anotación que se debe a un jesuita mexicano, Agustín Castro, que es bien conocido. Y cuando la historia de Alegre es publicada mucho después de haber sido escrita, está escrita en los finales del 18 y está publicada después. Y hay una nota manuscrita que me parece muy iluminante, donde el jesuita Agustín Castro, leyendo esta narración, dice: es con este espectáculo de la llegada de las reliquias que la muy antigua idolatría de la América fue definitivamente vencida. Con este espectáculo, traduzco literalmente, con este espectáculo, leo literalmente, con este espectáculo acabó de abatirse la antiquísima idolatría de la América. Es una formulación extraordinaria, porque precisamente lo que los franciscanos del 16 criticaban en los cultos de las reliquias era su dimensión idolátrica precisamente, ¿no? O sea que, y con el culto de la imagen igual, o sea que finalmente este lector de la historia de Javier Alegre, que reescribe esta historia de Pedro de Morales, finalmente tiene que afirmar una cosa, y como saben, cuando se afirma realmente una cosa con esta fuerza, es que hay un problema. O sea, si se tiene que afirmar a este punto, es que no es tan seguro. Y lo que no era tan seguro es que precisamente era vencer la idolatría que el hecho de oponer reliquias a los ídolos indios, precisamente, porque lo que los franciscanos oponían a los ídolos indios eran la ausencia de ídolos, no eran cosas que podían aparecer como contraídolos. Y así que es una formulación muy profunda de cuando Agustín Castro dice, era realmente la manera de vencer definitivamente la idolatría. Así que ven que, y esto es más de un siglo, 2 siglos después de este acontecimiento, de la llegada de las reliquias. Así que es para indicaros cuál es la duración, la larga duración de este tema de las reliquias jesuitas en México en el final del siglo XVI. Pero no me puedo alargar más sobre este tema, porque tengo también que daros indicaciones sobre un tema muy vecino a este, que es precisamente el tema de las imágenes. Yo diría que una tercera evolución notable de la Compañía de Jesús en este periodo es precisamente sobre el tema de las imágenes. O sea que es un tema que y lo indiqué brevemente antes, es un tema que es que hay una muy grande distancia de los primeros jesuitas relativamente al culto de las imágenes, y hay progresivamente y esto se puede identificar muy bien, por ejemplo, en los trabajos de Diego Lainez. Diego Lainez, un compañero de Ignacio, teólogo del Concilio de Trento, que tiene en todas sus notas de trabajo, que fueron publicadas muy recientemente por una colega romana y por yo mismo, que son notas que
que realmente señala hasta cuál punto hay realmente un escepticismo, digamos, relativamente al culto de las imágenes, un escepticismo muy fuerte en un periodo en el cual finalmente la porosidad entre reforma y lo que no se llama todavía contrarreforma católica, o sea, la porosidad entre diversas reformas, la católica y la protestante, es uno de los lugares comunes de estas dos reformas, es precisamente este escepticismo delante los cultos materiales. Y precisamente lo que es muy interesante de observar es el hecho que cuando los jesuitas llegan en México con la idea de promover este culto de las imágenes, porque ya el Concilio de Trento ha confirmado la legitimidad de este culto, y hay unas correspondencias interesantísimas entre el superior general de la compañía en Roma, Claudio Acquaviva, general de los años 80 del 16 hasta los años 10 del 17, donde Acquaviva llama la atención de los jesuitas de México sobre la vigilancia que tienen que tomar relativamente a las imágenes, relativamente a estos cultos exteriores que podrían aparecer como no una anti-idolatría opuesta a las tradiciones indígenas, pero una otra idolatría, ¿no? Os cito, sin esperar el PowerPoint, ¿no? Os cito una observación, ¿no?, de Claudio Acquaviva, o sea, una carta de Acquaviva a los jesuitas de México en este momento, o sea, es un documento importante. Acquaviva escribe en el 85: en Oaxaca tienen una imagen de la Virgen Nuestra Señora cuya devoción, aunque sea de desear como cosa tanta santa, pero avisan, y esto el pasaje fundamental está aquí, pero avisan que en lo exterior se excede y hay demasía en lámparas, ofertas ansí votadas como dadas por devoción. Vuestra reverencia atienda a que en esto se proceda con moderación y con devoción ordenada, de suerte que sea en primer lugar la del Santísimo Sacramento. Esto digo por el aviso que nos dan que en esto se falta tanto cuanto en lo de la imagen de Nuestra Señora se sobra. O sea que lo que Acquaviva reafirma es la presencia real del sacramento y no las representaciones, o sea, privilegiar la presencia real de la Eucaristía y no las representaciones. Y es una carta muy importante porque señala, y ven con un vocabulario que es casi un vocabulario que se encontrará mucho más tarde en el 18 con la idea de una devoción reglada, de una moderación en los cultos exteriores, en el espíritu esta vez de las cruces y no de la reforma. Pero ven que Acquaviva es muy atento a este hecho de decir, avisan que en lo exterior y por eso insistía antes sobre el término exterior, avisan que en lo exterior se excede y hay demasiada en lámparas, ofertas. ¿Ven? Es un texto extraordinario, porque realmente se anota en un modo muy preciso cuál es la necesidad que tienen los jesuitas de responder a lo que fue la decisión de la Iglesia Católica en el Concilio de Trento de reafirmar el culto de las imágenes, pero también con la herencia de una vigilancia muy fuerte relativamente a los excesos de lo exterior. Así que me parece un documento muy importante. Pero entonces desarrollé estos tres
estos 3 puntos para indicaros que sobre el terreno de la nueva alianza, diría, con la Inquisición, sobre el terreno del culto de las reliquias, sobre el terreno del culto de las imágenes, tenemos aquí en México, en los últimos decenios del 16, realmente una compañía ya profundamente evolucionada, profundamente transformada relativamente a sus primeros decenios. Así que era para mí una ilustración y por eso es interesante trabajar en la larga duración, pero una larga duración que es la historia de transformaciones sucesivas finalmente, de evoluciones sucesivas, era una manera de mostrarlo y demostrarlo muy concretamente en el espacio mexicano, que como saben es un espacio fundamental para la Compañía de Jesús desde este periodo, porque también no deben nunca olvidar que el peso del horizonte del Extremo Oriente es muy fuerte en la Compañía del último 16 y el México, la Nueva España, como se llamaba en esta época, no es solamente la Nueva España, pero es el pasaje también hacia las Filipinas. Y el pasaje hacia las Filipinas es la posibilidad del pasaje de las Filipinas a la China y al Japón. Así que la Nueva España es un lugar estratégico para la expansión mundial de la compañía, pasando por la América. Pero quisiera ahora brevemente, porque tenemos que ya dejar tiempo para la discusión, pero quisiera desplazarme sobre otro terreno que sería precisamente el de lo que se sigue llamando la segunda compañía. Y después, en forma de conclusión, quizás volveré sobre el PowerPoint que habrá, sí, que ya puedo enviar, porque ya finalmente acabó de... Pero finalmente no será una mala cosa porque me permitirá una especie de recapitulación final de mi ponencia. Ya está enviado el PowerPoint. Así que lo pueden instalar y después lo veremos para concluir. Porque quisiera llegar a esta nueva, finalmente a esta nueva compañía para indicaros una cosa muy importante. Una cosa que para todo me parece, por eso yo en mi trabajo tengo constantemente un pie en Europa donde trabajo y un pie en América, porque me parece fundamental la historia americana de la Compañía de Jesús y en particular la historia americana de la compañía en el siglo XIX, pero no solamente, porque como os indiqué, ¿no? el tema de las evoluciones de la compañía en el final del XVI es también estrechamente vinculado con el contexto americano. Y el contexto americano de estas plantas tiernas que se tienen que convencer y que seducir con exterioridades, como lo decía Pedro de Morales en su carta. Pero la cosa que quisiera indicar, porque me parece es una cosa muy importante, es finalmente el hecho que, como os decía empezando, la compañía en el 14 del 19 es restablecida, restaurada, restituida. Restituida es una palabra que se encuentra muy frecuentemente, o sea, una cosa que fue sacada y que es devolvida.
Y esta palabra de restitución significa precisamente este hecho de ser dado al idéntico, ¿eh? O sea, se saca una cosa, es como si el Papa Clemente XIV había robado la compañía y el Papa Pío VII la devuelve, la restituye, ¿eh? Así que son palabras importantes. Y es el único caso que conozco, y pienso que bueno, conozco bastante la historia de este momento de la restauración. El único texto que conozco donde se piense otro término que el de restitución, restauración, restablecimiento, es precisamente en un texto que escribe Agustín Pomposo Fernández de San Salvador en el 16 del 18, del 19, o sea, cuando la compañía es restablecida en México. Y como saben, por poco tiempo, porque ya en el 21 ya se tiene que ir, y la historia del 19 mexicano, es un jesuita mexicano, es una historia de ida y vuelta, en proporción de las evoluciones del Estado mexicano, del Estado laico mexicano relativamente a las organizaciones religiosas, según sus evoluciones de las políticas estatales relativamente a las organizaciones religiosas. Los jesuitas van, vuelven, es una historia muy compleja, ¿eh? Mi colega Elisa Cárdenas de Guadalajara hizo trabajos muy interesantes sobre esta historia política religiosa, digamos, del 19 mexicano. Pero Agustín Pomposo, ¿qué cosa escribe? Tenebroso día del 25 de mayo del 67 del 18, cuando la compañía fue sacada de México. No olvidamos que en todas partes cogió de sorpresa a todos los jesuitas la noticia de su destierro, cito Agustín Pomposo. Feliz, faustoso, glorioso día, el 19 de mayo del 16, del 19. Yo, fixando la vía en solo 3 diluvios espantosos, veía la misericordia de Dios salvar el justo Noé, salvar el justo Lot, salvar a los justos jesuitas y darles con mayor perfección la semejanza de su Cristo Jesús. Los quitó del mundo que no era digno de ellos, de una manera que cercados de sus perseguidores en todas partes y a la vista de ellos, parecían ya los que aún viven a los huesos descarnados y muy secos que vio Ezequiel. Parecían ya los que aún viven a los huesos descarnados y muy secos que vio Ezequiel. La cosa muy extraordinaria en esta descripción es que precisamente compara a los ex jesuitas, a los jesuitas que fueron quitados del mundo, que no era digno de ellos, son comparados a los huesos descarnados y muy secos en la visión de Ezequiel, en el Antiguo Testamento. Pero, ¿qué implica esta frase? Implica que después, en el 16, glorioso día, glorioso, la palabra es fuerte, ¿eh? Glorioso día, en términos teológicos la palabra es fuerte. Este glorioso día, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pasa que los jesuitas resucitan. O sea que la visión de Ezequiel, de estos huesos descarnados y secos que vuelven, en la visión de Ezequiel, vuelven a una vida, a una vida en una resurrección, es la visión de Ezequiel que inspira a Agustín Pomposo para pensar esta vuelta de los jesuitas. Los piensa como una resurrección. Y una resurrección no es nada. ¿Por qué los jesuitas en general nunca utilizaron el término de resurrección? Porque precisamente, como saben muy bien, la resurrección no es de un cuerpo al idéntico, es de un cuerpo glorioso.
es de un cuerpo transformado, es de un cuerpo unido al cuerpo del Cristo. Así que es una manera de decir, y esto es muy importante porque es el único lugar donde encontré esta formulación, es en México, o sea, en América Latina, que finalmente la compañía de Jesús no va a volver como se ha ido, se va a volver transformada. Y se va a volver transformada porque precisamente va a volver como una nueva compañía porque es una compañía ya americana. Y esto es un momento fundamental porque a partir de este momento, toda la historia de la compañía de Jesús en América será una historia americana. Y será tanto una historia americana que cuando los jesuitas son expulsados de México, cuando son expulsados de Colombia, cuando son expulsados de Ecuador, cuando son expulsados del Perú, en todas las innumerables expulsiones de los jesuitas de América Latina, en realidad quedan, en el mayor de los casos, quedan en América Latina. O sea que la vuelta a Roma, como habían vuelto a Roma los jesuitas de la antigua compañía, a Roma en los estados pontificales de Italia después de la supresión, ya esto no. Los jesuitas americanos permanecen en América, ¿no? Y la historia de las expulsiones de México hacia otros países es muy importante desde este punto de vista, porque significa que ya hay un espacio americano de la compañía que ya se autonomizó, en particular relativamente a Roma. Queda otra circulación entre América Latina y España, pero España no como metrópola colonial, que ya no es, pero España como antigua asistencia, pues los jesuitas del 19 permanecen con vínculos muy estrechos con las antiguas provincias de Aragón, de Cataluña, donde habían salido cuando se organizaron las misiones americanas del antiguo régimen. Pero hay una compañía iberoamericana, para decirlo en términos más rigurosos, una compañía iberoamericana y mayormente americana, que ya es esta nueva compañía, y esta nueva compañía es finalmente la compañía que saluda Agustín Pomposo con esta imagen rarísima realmente de la resurrección de la compañía, o sea, de un cuerpo transformado. Y utilizo el término de cuerpo, que es un término también de la compañía, o sea, el cuerpo como cuerpo colectivo, como cuerpo de la comunidad de los jesuitas. Es un cuerpo transformado. Así que quería realmente indicar esta dirección que me parece muy importante para estudiar la nueva compañía americana al mismo tiempo en sus múltiples accidentes, en sus múltiples exilios, expulsiones, pero también en la profunda evolución geopolítica general, digamos, de esta nueva compañía americana. Y quería realmente insistir mucho sobre este tema. Desgraciadamente, no voy a poder seguir mucho más, pero quería solamente indicaros, para terminar, como última referencia, y en la dirección que estaba indicando, que en este momento estoy trabajando sobre un historiador jesuita de la compañía que me parece muy desconocido ahora y muy importante, que se llama Rafael Pérez. Rafael Pérez, que es un jesuita guatemalteco del segundo 19, hizo dos grandes libros sobre la compañía de Jesús en América Latina, entre el primero en el 98, el segundo en el año 1 del siglo XX, murió inmediatamente después.
¿Por qué quería mencionar Rafael Pérez para terminar? Porque Rafael Pérez es un historiador que interviene en un momento muy particular, donde ya la compañía la historia de la compañía no se escribe desde Roma, finalmente se escribía desde Roma en la antigua compañía. Después, uno de los motivos por los cuales no se escriben historias de la compañía en el 19, en el primer 19, es porque ya no se puede escribir de Roma y hay que inventar otras formas de historia de la compañía, otras formas de historiografía de la compañía. Y Rafael Pérez interviene en un momento muy preciso, el momento en el cual ya no es una historia europea de la compañía mundial, o sea que ya la mundialidad de la compañía no se escribe desde el punto central de Roma, pero todavía no es las historias nacionales que se escribirán en todo el largo del 20, donde posteriormente las historias se nacionalizan. Así que hay un momento realmente latinoamericano de la historia de la compañía, que es un momento muy importante, porque es un momento en el cual hay ya las naciones americanas, los estados-naciones americanos que están instalados, que se están instalando después de las independencias, pero queda una dimensión continental de la Compañía de Jesús a través de sus misiones, a través de la definición de sus provincias, que ya no se puede reducir a las fronteras. O sea, es una historia transfronteriza, digamos, de la Compañía Americana, que es una historia muy importante de releer hoy día para tratar de repensar la historia de la compañía a este nivel continental, ¿no? Es un nivel continental, ya no es una historia desde Europa, pero todavía no es una historia reducida a las fronteras nacionales, es realmente la historia del continente jesuita latinoamericano. Y esto me parece una obra muy significativa que tenemos hoy día absolutamente que releer, porque es una historia, digamos, muy poco leída y que para nosotros, especialistas de la historia de la compañía hoy día, ofrece muchas perspectivas, pero os dejo solamente con el deseo de estas lecturas porque ya no hay tiempo para decir mucho más. Quizás el PowerPoint llegó o... No, doctor, me parece que sí está pesado o algún No. problema de conexión porque no llega. Bueno, entonces quizás hay una... voy a hacer como Ignacio de Loyola, o sea, haceros imaginar sin imágenes, pero os quería muy sencillamente también, os quería mostrar, hay un grabado muy emocionante de la expulsión de los jesuitas de España. Cuando los jesuitas son expulsados desde América hacia España, después de las expulsiones del siglo XVIII, y después son expulsados de España hacia Italia. Y os quería mostrar, hay un grabado muy lindo donde se ven tres jesuitas que son un poco como las tres figuras en el cuadro de George Jones o las tres edades. O sea que hay un jesuita muy viejo, o sea que ilustra la antigüedad de la compañía americana finalmente. Hay un jesuita maduro, que significa hasta cuál punto es una catástrofe esta supresión, ¿no? Es esta gran catástrofe que va a celebrar después toda la historiografía martirológica, digamos, del siglo XIX, y por eso empezaba mi discurso sobre este tema de continuidad, discontinuidad. Y finalmente hay un jesuita joven que está llorando y que significa que ya queda un porvenir para la compañía. Así que os había querido mostrar este
este grabado, pero por la mayoría, si no, eran textos y los textos que os he leído, así que ya no han faltado mucho. La única cosa es que habrían podido compartir conmigo la lectura de estos textos, pero no queda no queda muy grave. Así que la sola palabra de conclusión es para decir que empecé finalmente con unas categorías muy temporales, o sea, continuidad, discontinuidad en la duración, ¿no? Era realmente un modelo temporal. Y finalmente, en todo mi discurso, lo que aparece es también la necesidad de pensar la multiplicidad de los espacios, ¿no? No solamente la multiplicidad de los tiempos, pero la multiplicidad de los espacios. O sea, pensar México en su contexto latinoamericano, pensar el contexto latinoamericano en su relación con la España postcolonial y pensar el conjunto de cómo se trata de seguir, de escribir una historia no solamente multitemporal, pero también multispacial. Bueno, Y maestro, bueno, así me acabo. Así me detengo aquí y os agradezco mucho por la paciencia. maestro, le agradecemos mucho su conferencia. Realmente nos fue muy ilustrativa. Yo iba a hacer como un resumen, pero ya usted nos los hizo al final, entonces nos quedan unos minutitos para preguntas, que hay muchas y parecen muy interesantes. Quizás no nos pueda contestar más que un par. Antes que nada, y antes de pasar a las preguntas, de parte del Centro de Estudios de Historia de México, Grupo Carso, y de la Sí. Universidad Iberoamericana, les ofrecemos una disculpa primero al ponente y a todos los asistentes por esta tardanza que tuvimos en empezar y que por desgracia perdimos minutos valiosos de su plática, y vamos a tratar que esto no vuelva a suceder y que la logística de la tecnología no nos falle. Creo que el maestro nos ha dado un paseo por lo que es la historia continua y cómo la historia se tiene que tomar en cuenta en esta historia continua que no empieza y acaba, y cómo se va metiendo tanto en la historia de la Compañía de Jesús, en la de la Iglesia, en la de los países y en la del país y en todos los contextos. Entonces me parece muy importante. No sé si tú, Manuel, puedas leer las preguntas, porque yo por alguna razón tecnológica no puedo ver el chat. Sí, pues son muchísimas las preguntas. Yo no sé si nos diera tiempo. Yo no sé, doctor, si Pero usted puede. ¿se pueden conservar las preguntas o...? Sí, Sí, se pueden conservar. Sí. No, porque después quizás puedo responder por mail y a unos otros. yo creo que sí, Sería porque bien sí, hay muchas. porque a veces cuando se cierra la videoconferencia, el chat desaparece y ya desaparece en los limbos del mundo Así es. virtual. Así es, pero estas sí permanecen. Bueno, Yo quisiera agradecerle porque sabemos que en París son las 2 de la mañana. sí, Ciertamente es un esfuerzo enorme el que usted ha hecho con nosotros aquí en no, México, un placer inmenso. No, cosa no. que le agradecemos enormemente y como dice Tere, pues una disculpa por la cuestión tecnológica, que bueno, pues ni modo, así a veces pasa y demás. Yo pienso que si usted conserva las preguntas, quizás se pudieran responder más adelante por vía Sí, claro, electrónica. claro, Hay pero si me podrá enviar el chat. Sí, exactamente, yo creo que sí. Y lo que sí es que hay muchas felicitaciones, ¿eh? Eso es lo Ah, que... bueno. No, pero esto no es interesante. Muchos Son las agradecimientos. preguntas las cosas interesantes. Claro, claro, pero también quiero decirle que ha estado muy felicitado y son muchísimos los comentarios que hay. Yo creo que usted los puede ver a la derecha más o menos, pero son muchísimos los comentarios que pues no nos daría tiempo porque le darían las 5 o las 6 de la mañana para Sí. estar contestando, ¿verdad? Y también queremos decir que en el Facebook va a aparecer también la
conferencia a partir del sábado para los Así. que lo quieran escuchar nuevamente. Y yo creo que no nos queda más que agradecerle, Tere, el esfuerzo que ha hecho el doctor por estar aquí en México presente. ¿Qué No, más con quisiéramos mucho gusto. que verlo físicamente en México? Yo espero que pronto venga a México y que, Sí, bueno, claro. Vengo tanto en mayo, así que en mayo nos vemos. Y esperando mayo, te puedo responder a las preguntas si recibo el chat. bueno, y lo esperamos también aquí en el Centro de Estudios de Historia de México, la Fundación Carlos Slim, que nos dará muchísimo gusto conocerlo personalmente, porque Yo también. Perla Chichilla nos habló mucho de usted y sobre todo esa amistad que lo unía tan fuerte con el recordadísimo Michel de Certeau, que en México Ah, fue sí, muy sí, importante, muy, muy importante. sí, sí. Pues Qué bueno oír su nombre. claro que sí. Pues sin más, Tere, yo creo que damos por concluida Sí. la sesión y que nos queda pendiente las respuestas, pero bueno, pues Sí. tenemos que concluir. Y nos vemos el Bueno, próximo martes. espero el chat y muchos agradecimientos por haberme acogido. Hombre, eso somos nosotros. Y un saludo muy cariñoso a París. Bueno, lo Nos hago. vemos. Muchas gracias. Hasta pronto. Merci Muchas beaucoup. gracias, excelente. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. À très bientôt. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.